vamos a ver dos cosas importantes en esta presentación y será todo lo que lleguemos, ¿no? En primer lugar, lo que son los vientres de alquiler, porque entiendo que hay mucha gente que no sabe exactamente de qué van, hay gente que podría directamente ni siquiera saber exactamente qué significan los vientres de alquiler, y después vamos a tratar de llegar todo lo posible en lo más minucioso que se pueda del análisis del proyecto. De todos modos, si quedan cosas sin ver, a partir de mañana va a estar subido el análisis que hice completo del proyecto en la página de Familia Ecuador. Así que, nada, si no llegamos, no se preocupen, porque mañana va, a partir de mañana, hoy no lo busquen porque no va a estar. Bien, en primer lugar, tenemos que definir entonces qué son los vientres de alquiler. Bueno, los vientres de alquiler, maternidad subrogada o gestación subrogada, es la práctica en la que una mujer llamada madre gestante o gestante subrogada lleva adelante un embarazo para una persona o pareja, que se conocen con el nombre de padres intencionales, que serán los que asuman la paternidad o maternidad del niño al nacer. ¿Qué tipos de subrogación de vientres o vientres de alquiler existen? Bueno, tenemos la tradicional o la gestacional. En la tradicional, la mujer aporta, además de su cuerpo para gestar al niño, su propio material genético con su óvulo, ¿no? Es decir, se puede utilizar esperma de un donante o de algún miembro de la pareja. Y en la subrogación gestacional lo que ocurre es que la mujer solamente aporta su cuerpo y se utilizará el óvulo de uno de los de la pareja o de un donante y lo mismo para el esperma. Es decir, no hay vínculo de material genético entre la mujer que está gestando y el niño que se está gestando. Y además, la subrogación de vientres tiene dos tipos de modalidades que pueden ser altruista o comercial. Los términos son un poco engañosos porque desdibujan un poco la realidad. Básicamente la altruista es aquella donde la mujer no recibe un pago por este servicio que presta, suele darse en situaciones de familiares, suelen ser además los casos con los que se militan este tipo de legislaciones, ¿no? Porque te muestran la hermana que gesta en nombre de de una hermana infértil que tiene, ¿no? Para darle un hijo a su matrimonio y demás. No son los más habituales, suelen ser muy mediáticos, eso sí, porque sensibilizan mucho. Y después tenemos la gestación comercial, que es donde la mujer recibe un pago, ¿no? Y esta es la más habitual al día de hoy. Ejemplos rápidamente. Bueno, en Estados Unidos tenemos gestación comercial, un hijo, mejor dicho, el proceso completo con cubrir los gastos médicos, con el pago para la mujer gestante, con el pago a la asesoría legal que van a necesitar para los contratos, con la comisión que se llevarán las agencias y demás. Un hijo está en torno a $100.000 o $150.000. En estados como California puede llegar a costar hasta $200.000. Y de toda esa cifra, ¿no? Aproximadamente $40.000 son para la gestante. El resto van para todos los demás que participan de la cadena de valor del servicio. Por otro lado tenemos India, que hasta 2015 tuvo gestación comercial, pero a partir del 2015 se cambió la ley y solamente permiten la altruista, es decir, sin ningún tipo de pago. Era un destino low cost porque estamos hablando de que un hijo salía todo el proceso completo, cerca de euros. Y si bien la ley estipulaba que la gestante tenía que recibir al menos el 10% de eso, en la práctica había denuncias de que recibían solamente o incluso menos del 1% de esos 40.000. Estamos hablando de menos de $400 por llevar un hijo en tu vientre 9 meses. Evidentemente estamos hablando de realidades extremadamente vulnerables porque no sería negocio para cualquiera si no estuviéramos hablando de algo que no es correcto, ¿no? Pero en sí mismo, por la cantidad de tiempo que te llevas, 24 horas durante 9 meses, como que no me estarían cerrando los números con la cantidad de complicaciones que me trae y lo que recibo. Ucrania tiene servicio comercial también de gestación de vientres. Fue hasta el 2022 el destino preferido porque era muy barato. Estamos hablando de 43.000 euros aproximadamente todo el proceso, con la gestante que se lleva entre 16.000 y 25.000 euros. El problema es que con el 2022 y la guerra se volvió muy difícil. De hecho, seguramente habrán visto las noticias de cuántos niños quedaron varados en Ucrania porque habían sido gestados por subrogación de vientres y los padres no podían retirarlos por la guerra.
Así que cuando Ucrania quedó como en pausa, la que tomó ese lugar fue Georgia, que también tiene gestación comercial. Estamos hablando de que el proceso completo allá está costando cerca de 47.000 euros, es decir, un precio similar, y que después de que Ucrania estuviera fuera del escenario, ya no fuera un destino interesante, tomó relevancia. Encontramos también realidades como la de México. México tiene algunos estados que permiten la subrogación de vientres, como Tabasco o Sinaloa, en uno de los casos comercial y en otro altruista, y después el resto ni la prohíbe ni la ampara. Es decir, tenemos un gris, podríamos decir, interesante. A pesar del gris, porque generalmente donde hay grises estas cosas funcionan igual, tenemos que las agencias mexicanas cobran entre 49.000 y 71.000 dólares, y solamente alrededor del 10% de esa cifra llega a la mujer que gesta el niño. Y ojo, y acá tengamos en cuenta, 4.900 dólares o 7.100 dólares puede parecer una cifra importante, ¿no? En un momento de necesidad, sobre todo. Pero esa mujer no solamente va a gestar 9 meses un hijo y va a exponerse un montón de cosas durante el embarazo, sino que después va a tener que cargar por el resto de su vida el haberse desprendido de un hijo, ¿no? O sea, más allá de el hecho de estar poniéndole precio a la vida de una persona, ¿no? Pero incluso el dolor y el sufrimiento que esta mujer va a llevar para el resto de su vida no se puede subsanar con 7.000 dólares. O sea, en realidad no se puede subsanar con ninguna cifra, pero incluso teniendo en cuenta este valor incalculable, resulta bastante miserable, ¿no? Y también da cuenta de las situaciones de explotación y vulnerabilidad que hay detrás de esto. O sea, creo que cualquiera de nosotros dijeran, te voy a hacer muchísimo dolor por 7.000 dólares. Es decir, no, la verdad que no vale la pena. Hago cálculos y no me cierran los números. Bueno, ¿quién va a estar tan desesperado para aceptar incluso 7.000, 16.000, 25.000 dólares o 400 dólares, ¿no? Para sufrir, digamos, que compensen sufrir todo esto. Y después tenemos otro modelo como el de Canadá, que permite la gestación de vientres de manera altruista, pero allá igual un hijo concebido de esta manera cuesta cerca de 80.000 euros. Y esto tiene que ver con que aunque no se le pague a la mujer, tienen que pagar gastos médicos, tienen que pagar abogados, tienen que pagar la asistencia médica del parto, del embarazo y demás. Y eso es muy caro. En Canadá es muy bueno también en general la atención médica, pero como no hay muchas mujeres dispuestas a prestar su cuerpo de esta manera, la verdad es que tienen tiempos de espera muy largos. Ahora bien, ¿quiénes participan? Podríamos decir, ¿quiénes son los actores de toda esta cadena, ¿no? De este negocio? Bueno, tenemos obviamente a los padres intencionales, que también podríamos decirles que son los clientes, y acá quiero como remarcar algo, ¿no? Que dijo el padre chino hace un ratito, dijo, hay un dolor muy grande dentro de la infertilidad, y es cierto, pero también tenemos que entender que este tipo de proyectos, este tipo de modelos, utilizan ese dolor legítimo que tienen las parejas, lo instrumentalizan y terminan haciendo que de ese dolor se utilice a los demás, ¿no? O sea, vuelven ese dolor, en vez de convertirlo en entrega, en amor y canalizarlo bien, lo ensimisman y lo vuelven un capricho. Entonces, obviamente acá en este caso vamos a ver cómo los padres intencionales, a pesar de estar guiados por el dolor puede tomar muy malas decisiones, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de muy malas decisiones. Bueno, los padres intencionales suelen venir de países muy ricos, porque no cualquiera puede pagar 40.000 dólares, 100.000, 150.000, 200.000 dólares para gestar un niño. Que además estos países suelen tener prohibiciones internas que impiden la gestación subrogada en el lugar, lo que en general lo lleva a buscar este servicio al extranjero. También vamos a tener a la mujer gestante, y en caso de que los gametos sean donados de uno o de los dos lados, vamos a tener donantes que participen del proceso. También vamos a tener las agencias de gestación subrogada, que son los intermediarios que conectan a los padres intencionales con la mujer gestante o con los donantes, y que coordinan todo el proceso. Se encargan de reclutar gestantes, de gestionar pagos y garantizar que se cumplan los contratos, ¿no? Además tenemos los intermediarios legales y asesores, que a veces están metidos dentro de la agencia o trabajan en conjunto, que son los que redactan los contratos entre los padres y gestantes, tramitan decisiones judiciales de filiación y aseguran que los bebés obtengan ciudadanía y pasaportes para viajar, y suelen tener honorarios muy elevados. ¿Por qué? Y porque están ahí al filo de la legalidad, o sea, eso ya hace que los costos sean altos, y porque, bueno, en general los abogados suelen cobrar bien, ¿no? Y además muchas veces incluso a esto tenemos que están trabajando con legislaciones de 2 o 3 países, con lo cual tiene que tener, digamos, es alguien que tiene que tener el conocimiento, la pericia y poder armar un buen contrato para poder subsanar estas situaciones. Entonces, nada, son beneficiados claramente. Y después tenemos las clínicas de reproducción asistida.
Son centros médicos públicos o privados que realizan los tratamientos de fertilidad necesarios. Tenemos desde fertilización in vitro hasta la transferencia de embriones a la gestante, así como controles de embarazo e incluso lo que es el parto. Suelen trabajar asociados a las agencias, ofrecen paquetes integrales. Tienen muchas denuncias en el mundo de las clínicas con esto de las tasas de éxito, ¿no? Llevar prácticas que no están bien o que son polémicas, como puede ser implantar muchos embriones para subir la tasa de éxito, ¿no? De cada ciclo, como puede ser modificar o manipular algunas de las técnicas para conseguir que el procedimiento sea exitoso a costa de la salud de la mujer gestante, ¿no? Entonces son controversiales y obviamente obtienen dinero por cada ciclo de fertilización in vitro, por cada prueba que tengan que hacer, por cada análisis, por el parto, por cada análisis del embarazo que se haga. Entonces, evidentemente, estamos ante uno de los grandes beneficiados del modelo de subrogación de vientres. Ahora, si hablamos de modelo de negocios, ¿no? De la subrogación de vientres, tenemos distintas modalidades en el mundo. Tenemos los que se encargan del turismo reproductivo, que básicamente lo que hacen es exportar bebés, ¿no? Y que es lo que probablemente va a terminar haciendo Ecuador si se aprueba este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque permiten la subrogación de vientres y lo que hacen muchas veces es atraer extranjeros que vengan y, digamos, paguen por un vientre, aporten a las clínicas del país, consuman, ¿no? Paguen pasajes y demás, digamos, todo el turismo reproductivo que se hace en torno a la práctica. Después tenemos los vientres low cost, que lo que hacen es, en países donde la gestación de vientres está permitida, importar mujeres para gestar. Suelen ocurrir en lugares donde tenés en la frontera, ¿no? Países con muchas necesidades económicas o prácticas que no están permitidas. Entonces nos nutrimos de la seguridad jurídica en torno al contrato que ofrece Estados Unidos, pero traemos mano de obra de mexicanas con visa, ¿no? A gestar hijos por un precio mucho menor que lo que me hubiera salido pagarle a una estadounidense. Después tenemos las cadenas y redes de clínica o agencias internacionales, que generalmente son multinacionales, son inversores privados que fundan clínicas de reproducción asistida en destinos que lo permiten o que trabajan con los grises, y van cambiando de país a medida de que cambian las leyes. Por ejemplo, había muchísimas en India hasta el 2015, que cambió la ley y pasó de ser comercial a ser solamente altruista, y entonces ahí se fueron a Nepal, ¿no? A hacer exactamente lo mismo. Obviamente se encargan de toda la cadena, administran bancos de donantes de óvulos, viviendas para gestantes, equipos médicos, abogados en varios países, traslados gestantes, etc. O sea, son la verdadera multinacional. Y finalmente tenemos los contratos internacionales y vacíos legales, que debido a la disparidad de las leyes hay empresas de subrogación que han innovado en la redacción de contratos y estructuras jurídicas para hacer cumplir acuerdos más allá de las fronteras. Decimos, bueno, vamos a atenernos a la legislación favorable de tal país, vamos a tomar esto, no sé, son como un poco unos Frankensteins de contrato, y además de ser caros, generalmente cuando aparecen los problemas, estos abogados ya cobraron sus honorarios y se desentienden totalmente del problema, dejando a la gestante, a los padres intencionales, todos metidos en un lío bárbaro. En total, todo este negocio mueve, para 2022 se estimó que la ganancia de los vientres de alquiler fue de 14.000 millones de dólares. Y se estima que para 2032, con todas estas ampliaciones, ¿no? De las leyes en pos de la gestación subrogada, el negocio podría crecer hasta 129.000 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando de un negocio redondo. También eso explica por qué hoy Ecuador está discutiendo esto, ¿no? Ahora bien, vamos con el análisis de nuestro proyecto. En primer lugar, el proyecto, si bien supuestamente viene a responder, como decía Cristi hace un rato, ¿no? A el imperativo de la Corte de resolver el problema de la infertilidad o de las parejas que transitan la infertilidad, el objeto es muy claro, es garantizar prácticas, no es combatir la infertilidad, ¿no? Y eso me parece que es importante remarcarlo. El que era infértil va a seguir siendo infértil con este proyecto, ¿no? Y obviamente tampoco da solución a los chicos que están en los hogares esperando ser adoptados, digamos, no resuelve realmente. El objeto es muy, muy claro, y esto, ¿por qué lo marco? Porque en los debates siempre se dice, no, con esto, con la infertilidad, vos sos un inhumano, no, vamos a la ley. La ley es clarita, nos dice, y entonces todo lo demás es ideológico. Bien, cuando hablamos de los sujetos de derecho de la ley, del proyecto de ley, artículo 3,
Dentro de los sujetos encontramos a las personas que intervienen en el proceso, a las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida y a otras personas que forman parte de la aplicación de las técnicas y procedimientos de reproducción. ¿Por qué se los marco esto? Porque vamos a ver a lo largo del proyecto cómo se le da un lugar prioritario a las clínicas de fertilidad y al personal médico. Cuando se supone que es un problema de las familias, los mayores beneficiados siempre en este caso van a ser las clínicas. Y para mí esto, más la deshumanización, lo podemos ver muy bien en la carga entre derechos y obligaciones, ¿no? En el desequilibrio grosero que tiene este proyecto entre obligaciones y derechos de las distintas partes. Por ejemplo, el artículo 9, derecho de los solicitantes, son 4 incisos, versan principalmente la no discriminación, confidencialidad y acompañamiento. Artículo 10, derecho de las personas nacidas por estas técnicas, 11 incisos que van principalmente de su derecho a la buena salud, mucho sobre respetar reserva y confidencialidad y tenerla, y la no discriminación. Artículo 11, derecho de las gestantes y donantes, 7 incisos que van principalmente sobre derecho al consentimiento, un arrepentimiento súper limitado. El arrepentimiento que tiene la mujer gestante lo tiene hasta que se implante el embrión. Una vez se implanta el embrión y los 9 meses posteriores de embarazo que van a venir, la mujer ya no tiene derecho a arrepentirse, tiene la obligación de cumplir el contrato. Bien, tiene derecho a la salud, tiene derecho a un pago, que no le dicen pago, le dicen reconocimiento resarcitorio económico, y no le dicen pago, y muchas veces dicen que prohíben el pago, porque si ellos aceptan que esa mujer está recibiendo un pago, entonces lo que está pasando es explotación y trata de personas, ¿no? Porque le estamos poniendo el precio a un ser humano. Ahora, cuando ellos hacen la descripción de lo que tiene que ser el reconocimiento resarcitorio económico, lo que dicen es que tiene que ser justo y proporcional, que tiene que reconocer el servicio prestado a la reproducción, a los servicios de reproducción humana asistida. O sea, estoy pagando por un servicio. Y además dice que, además de reconocer el impacto que puede tener en la mujer, tanto físico como psicológico, ¿no? El gestar el embarazo, tiene que reconocer el esfuerzo personal de la mujer. Es el lucro. O sea, dibújenla como quieran, pero la descripción que están haciendo es exactamente el lucro. O sea, cualquiera que cobre honorarios acá, que preste un servicio, que venda un producto, literalmente el precio lo pone en base a esas condiciones, ¿no? Y cuando hablamos del artículo 12, derechos del personal de salud, tenemos 6 incisos, vamos a tener la objeción de conciencia súper restringida, ya conocemos este tipo de cláusulas de objeción de conciencia, que es, se puede objetar hasta, siempre y cuando uno lo avise de antemano, lo deje por escrito, siempre y cuando haya otra persona que pueda prestar el servicio, porque si no nadie lo puede prestar, igual estoy obligado a derivar, y no existe la objeción de conciencia institucional. O sea, todo eso está previsto, ¿no? Pero, si uno no es objetor de conciencia, con esto tiene derecho a muy buenas condiciones laborales, capacitación, protección legal, asesoría jurídica, cobertura y hasta derecho a la salud se habla directamente en la parte de personal de salud. O sea, evidentemente los beneficiados acá ni siquiera son los padres intencionales, son el personal de salud. Y vamos a ver las obligaciones. Artículo 13, obligación de los solicitantes, 7 incisos que hablan de asumir la paternidad, dar compensación, cumplir con acuerdos, dar información precisa, confidencialidad y participar de programas de acompañamiento. Hasta ahí podríamos decir, más allá de la naturaleza del contrato, que sabemos que está terriblemente mal, parece ser una carga equilibrada entre derechos y obligaciones de un contrato razonable, ¿no? Pero ahora empieza el lado completamente irracional y delirante, que es artículo 14, obligaciones de personas nacidas por reproducción humana asistida. Se la pasan hablando de no discriminación, pero las personas nacidas por estas técnicas tienen más obligaciones que los que no fueron nacidos por estas técnicas. Son 9 incisos, son los que más obligaciones tienen. Y son los únicos que decidieron, o mejor dicho, que no tuvieron directamente lugar en la participación. Es decir, la mujer gestante voluntariamente, ¿no?, decide participar. Los padres intencionales deciden participar. El personal de salud decide participar. Los únicos que no tuvieron cabida en la decisión son los que más obligaciones tienen. Y las obligaciones versan principalmente de respetar confidencialidad y reserva y anonimato de los adultos que participaron en su técnica, restringiendo fuertemente su derecho al acceso a la identidad. Tienen la obligación de colaborar con las autoridades competentes en la promoción de las técnicas de reproducción humana asistida. Esto, en el derecho comparado, no ocurre. Ninguna persona está obligada a participar en la promoción de las técnicas por las cuales nació. O sea, te están obligando a ser militante de la reproducción humana asistida. Y, bueno, mucho de proteger a los demás involucrados en el proceso. Artículo 15, obligaciones de las donantes y gestantes, 6 incisos,
Cumplir acuerdos, confidencialidad, renunciar al derecho a parentalidad, someterse a evaluaciones y controles, abstenerse de poner en riesgo que pueda afectar el proceso de reproducción humana asistida. Cuando uno lee el artículo 15, la verdad es que queda mucho esa sensación de que estamos hablando de un animal o de una cosa y no de un ser humano. Porque el tratamiento en cuanto a las obligaciones que se le da es tremendamente deshumanizante. Y la mejor parte, no hay obligaciones para el personal de salud. Hay obligaciones para el Estado, hay obligaciones para el registro civil, hay obligaciones para las instituciones educativas, para la autoridad sanitaria, pero para el personal de salud y las clínicas privadas no hay obligaciones. O sea, evidentemente, si yo tengo todos derechos y no tengo obligaciones, soy el gran beneficiado del proyecto. Hablando de esta doble vara, fíjense, en artículo 10 sobre el de los derechos de las gestantes y artículo 12 sobre el de los derechos del personal de salud, en los dos casos parece que se habla de lo que es el derecho a la salud de ambos. Sin embargo, fíjense, hasta la redacción es muy clara. Cuando hablamos de las gestantes, tenemos derecho a recibir atención física y psicológica, incluyendo el acceso a la atención médica necesaria antes, durante y después del procedimiento, así como el seguimiento adecuado para prevenir cualquier complicación derivada del proceso. El foco está puesto en que la mujer genere un buen producto, no en cuidar su salud. Y cuando hablamos del derecho a la salud del personal de salud, acceder a servicios de apoyo psicológica y emocional para el personal de salud que participe en procedimientos de reproducción humana asistida, reconociendo el impacto que estos procedimientos pueden tener en su bienestar emocional y mental. O sea, fíjense a ellos con algodones y entre escarpines y a las mujeres incubadoras, ¿no? Hablando de la doble vara, el personal de salud tiene acceso a la protección y asesoría legal, tiene como derecho que se le garantice, ¿no?, el patrocinio jurídico ante demandas, pero cuando se habla de los donantes y de las gestantes, ni siquiera se menciona este derecho. Es decir, si querés asesorarte, hazlo por tu cuenta. Yo tengo la obligación de darte la información completa de los riesgos, los beneficios, pero te vas a comprometer con un contrato a vender un hijo y ni siquiera está la obligación de que te pongan asesoría legal para ver que, por ejemplo, el contrato no sea injusto o no sea abusivo. Además, fíjense, es llamativo que los plazos son muy cortos. Desde el primer pedido de los padres intencionales, ¿no?, de acceder a este tipo de técnicas hasta conseguir el consentimiento de la gestante, está la obligación de que el proceso ocurra en 12 días, es decir, 2 semanas. La mujer tiene que tomar una decisión enorme en menos de 2 semanas. Además, fíjense, cuando hablamos de las prohibiciones, artículo 94, dentro de las prohibiciones está que se lleva, pues, este artículo habla puntualmente de procedimientos de reproducción humana asistida que no se pueden hacer en el domicilio. Y plantea cosas como fecundación in vitro, que es lógico, se tendría que poder hacer en un laboratorio, en una clínica, la crioconservación de gametos y embriones, congelarlos, lógico, tiene que estar en un lugar adecuado, el diagnóstico genético preimplantacional, lógico, en una clínica, pero también aparece la gestación subrogada. Y la gestación subrogada, vamos al artículo 7, que dice las definiciones, es el proceso de llevar y dar a luz a un bebé, es decir, el embarazo y el parto. Lógico que el parto no lo pueda llevar en el domicilio, pero el embarazo, ¿por qué no? ¿No? O sea, la mujer va a quedar sin casa, no puede estar en su domicilio, probablemente sean los padres intencionales los que tengan que pagar el lugar donde viva esa mujer o llevársela a vivir a su casa, con lo cual esto va a perpetuar más las relaciones de explotación, porque si la mujer se quiere salir, va a tener en riesgo su seguridad habitacional, donde voy a vivir estos 9 meses, y además no es el mejor lugar, sin duda, que una mujer atraviese un embarazo lejos de su hogar. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque si una mujer atraviesa el embarazo en su hogar, su familia se va a pegar con el bebé. Ella se va a sentir cuidada y se va a empezar a pegar con el bebé. Y después no lo va a querer dar. No. Ahora bien, en cuanto a enfoques de la ley, esto lo vamos a hacer rapidito. Después, de vuelta, si lo quieren, lo van a poder ver en el análisis que queda subido mañana. Pero no me quiero. O sea, es interesante, es complejo, pero no es lo más importante. Pero sí me interesa 2 cosas. Obviamente en la ley siempre que se pone, lo que aparece al principio siempre es más importante que lo que aparece al final. Las cosas se organizan en orden de prioridad, ¿no? O sea, lo que aparece al principio, dijimos, lo más importante. Y cuando habla del artículo 5, enfoques de la ley, vamos a encontrar primero el enfoque de derechos humanos, que en realidad, como el principio de bienestar superior del niño, es meramente enunciativo, pero en ningún momento de la normativa se aplica, porque siempre que está los intereses del niño versus los intereses de los adultos, los intereses de los derechos humanos de la mujer versus el negocio de las clínicas, priva el negocio, priman los intereses de los adultos y demás. Así que es completamente enunciativo, pero lo tienen que poner como para decir que sí lo están respetando. Después tenemos el enfoque de género, que ya lo conocemos, sabemos que no hay nada más interesante. Es decir, lo más importante es enunciar esto para que no nos digan que estamos haciendo, que estamos institucionalizando o legalizando la trata.
Después tenemos género y después tenemos el enfoque de movilidad. Y el enfoque de movilidad, fíjense, dice, reconoce que las personas pueden ejercer sus derechos independientemente de su origen nacional y condición migratoria. Es decir, que venga el extranjero, que no se nacionalice, que no tenga residencia, que no tenga una visa especial y así pueda comprar a los hijos. Es decir, lo que se está preparando es el escenario para lo que decíamos que era el turismo reproductivo. Esto vuelve a aparecer en el enfoque de interseccionalidad en el inciso G. Después vamos a tener el enfoque de intergeneracional, que dice básicamente que reconocemos que existen necesidades, relaciones de poder durante la prestación de servicios de salud y otros contextos que forman parte de un procedimiento de reproducción humana asistida. Es decir, reconocemos que existe explotación y que lo van a pagar los más vulnerables, pero bueno, igual lo hacemos. Después tenemos el enfoque de interculturalidad y diversidad étnica, y esto me parece bastante interesante porque supuestamente este enfoque tiene que reconocer la diversidad social, étnica y religiosa, ¿no? Cultural de un contexto y tiene que asegurar que las prácticas, decisiones de reproducción humana asistida sean respetuosas con todo eso. Y yo me pregunto, después de la exposición del padre Chino, ¿esta ley es respetuosa con el catolicismo, que es la religión mayoritaria del Ecuador? ¿Es respetuosa con la mujer católica que, por ejemplo, en un momento puede decidir gestar su vientre y después va a la confesión, se encuentra con un sacerdote que le explica un poco la situación, se arrepiente y quiere salirse del contrato? No, porque va a estar obligada. ¿Es respetuoso con el niño que es gestado de esta manera y que el día de mañana, por ejemplo, pueda abrazar la fe del catolicismo y que todo esto vaya en contra de él? Además de que después lo van a obligar a militarlo, ¿no? Evidentemente, respetuosa no es. Ahora bien, dijimos los principios, tenemos el principio de interés superior del niño, de vuelta, artículo 6, de manera totalmente accesoria y decorativa. Después tenemos en el inciso B la progresividad de las técnicas, que evidentemente es lo más importante, de vuelta por el orden de prioridad, es el foco que tiene este proyecto, ¿no? Las prácticas, el avance, las clínicas y demás. Después tenemos muy fuerte el principio de reserva, que a pesar de que dice interés superior del niño, cuando hablamos de principio de reserva, de vuelta fíjense el orden. Confidencialidad y protección de la información personal, médica y genética de las personas usuarias, de los donantes y de los niños y niñas nacidas mediante técnica de reproducción humana asistida. Los niños son lo último de la oración. Primero están los donantes, primero están los usuarios, los padres intencionales, todo lo que quieras, al final los niños. Ahora si hablamos del principio de interés superior del niño, está definido, ¿no? O sea, definición larga, pero me quedo con la última oración que dice que la observancia de los derechos de las niñas y niños prevalecerá por sobre los derechos de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando vamos al derecho al acceso a la identidad de los niños? Bueno, a pesar de que la ley dice constantemente que se tienen que garantizar, en el artículo 10 y en el artículo 19 vemos que su derecho a la identidad está por debajo y se condiciona a que se respete la reserva, el anonimato y la confidencialidad de los donantes o gestantes. Esto en Argentina pasa. En Argentina nosotros no tenemos vientres de alquiler, pero tenemos una ley de reproducción humana, digamos, de técnicas, ¿no? De reproducción humana asistida. Tenemos fertilización in vitro, tenemos donación de esperma o de óvulos, y lo que termina pasando con todos estos niños, que la ley es bastante parecida en ese sentido de decir que lo importante es el niño, pero subyugar su derecho al acceso a la identidad a los derechos de confidencialidad y reserva de los adultos. Además, fíjense el tratamiento, ¿no? Lo más importante es mantener en secreto, que la gente no sepa. Pero bueno, digamos, en ese sentido, en Argentina, cuando una persona que ha sido concebida, por ejemplo, con gametos donados, quiere acceder a su derecho a la información, no importa que judicialice el caso, lo único que recibe es un informe de, podríamos decir, biológico, ¿no? La predisposición a enfermedades, las enfermedades que tuvo, como su historial clínico de su donante, pero jamás su identidad. Y esto es gravísimo. Después en el artículo 6, inciso D, tenemos el principio de precaución, ¿no? Toda práctica deberá contar con un proceso o protocolo previo que permita determinar la seguridad de su aplicación para cada caso, evitando que éste y sus resultados provoquen en el niño o niña que nacerá situaciones o condiciones futuras que menoscaben sus derechos. Es decir, hay que asegurar que las prácticas no generen después un mal, ¿no?, en el niño. ¿Pero qué pasa? La evidencia científica es clara. Los niños que son concebidos, ¿no?, que son fecundados, que nacen producto de las técnicas de fertilización in vitro, que se supone que son seguras, o sea, esto se está suponiendo, se está dando de antemano, tienen más riesgo de padecer otras enfermedades a lo largo de su vida que las personas que nacieron de manera natural. Y estamos hablando de 164% más tumores hepáticos, 263% más linfoma de Hodgkin, 413% más leucemia, 680 más retinoblastomas. Es decir,
Es enunciativo que me digas el principio de precaución, porque ya sabemos que estas personas después tienen más riesgos. O sea, por el capricho de una sociedad que se ha ensimismado en el dolor y quiere tener un hijo con, biología, con su material genético o a demanda, ¿no? Porque ahí entran todas las puertas, estamos exponiendo a esa persona a que el día de mañana tenga más complicaciones. A ver, una cosa es que yo esté embarazada y durante mi embarazo ocurra de manera fortuita, accidental, no buscada, que mi hijo termine teniendo problemas. Pero si la sociedad, por ejemplo, está de acuerdo en que una embarazada no tiene que fumar ni tomar, porque eso después le trae problemas a los hijos, ¿por qué estamos de acuerdo con las técnicas de fertilización in vitro? ¿No? Ahora bien, vamos al problema de la afiliación, que la afiliación en todo el proyecto es un problema. Primero porque permite la afiliación múltiple en base a aseveraciones arbitrarias y sin ningún tipo de fundamentación, diciendo que son un beneficio para el niño. Filiación múltiple es decir, tener más de 2 padres, o sea, más de padre, actualmente tenemos padre y madre, pero eso sería más de 2 personas con este vínculo de parentesco, ¿no? Bueno, dice que beneficia a los niños en base a suposiciones, no hay ningún tipo de evidencia al respecto, ¿no? De que tener más de 2 padres beneficie efectivamente a un niño. Dice que da estabilidad legal, pero la verdad es que si suficientemente compleja es, sobre todo ahora, la estabilidad legal de un matrimonio con la cantidad de divorcios que hay, imagínense si nosotros estamos hablando de parejas poliamorosas donde 3, 4 o 5 personas podrían estar unidas, ¿no? Y además, esto es el reconocimiento de la afiliación y después, obviamente, en base a esto, irán por el reconocimiento de los matrimonios múltiples. Olvídense, es la siguiente. Y además dice que esto se tiene que hacer para reconocer la realidad social y familiar del Ecuador en el siglo XXI. Yo me pregunto, ¿es realmente esta una realidad social y familiar del Ecuador en el siglo XXI? Tenemos la demostración de que esto es efectivamente, porque podría ser injusto, pero en base a reconocer una realidad que sí ocurre, podría llegar a haber algún tipo de argumento ahí, ¿no? Muy, muy complejo de sostener, pero podría existir. Pero esto ni siquiera es parte de una realidad. Cristi lo decía bien, solamente teníamos dos casos. Ahora bien, el proyecto no habla de filiación múltiple como tal, sino que el término que utiliza es filiación triple. Y dice que hay que regularlo, ¿no? Como diversas, así como otras diversas tipos de filiación parentales. Dice que en Argentina está permitido, que ya está reconocido y regulado legalmente, y eso es mentira. El artículo 558 del Código Civil y Comercial dice que se reconocen únicamente 2 vínculos filiares y nada más. Es decir, en Argentina tenemos alguna serie de sentencias provinciales y actos administrativos que en ocasiones recientes, ideológicas y puntuales, no, completamente excepcionales, han reconocido la filiación triple. Pero esto no es una decisión de la Corte Suprema, no es una decisión del Congreso, es decir, de lo que sería nuestra Asamblea, ¿no? El Poder Legislativo, y no es una realidad argentina. O sea, esto se parte, en la parte de la fundamentación del proyecto, de una mentira. Dice que en Argentina, en Colombia y en Brasil está reconocido. Yo les digo, no conozco el caso de Brasil y de Colombia, pero en Argentina les aseguro que no. Además, la filiación triple dice que implica el reconocimiento legal de 3 progenitores en el registro de nacimiento del niño. Y este último cuadradito también es cita directa del proyecto que dice: este tipo de filiación puede darse en distintas circunstancias: donación de gametos, espermatozoide u óvulo, gestación subrogada o estructuras familiares poliamorosas extendidas. Es decir, estamos hablando directamente de reconocer el poliamor. Más adelante el proyecto también dice que es importante regular la filiación triple y otras formas de filiación parental ampliada. Nunca especifica cuáles son las formas de parental ampliada y evidentemente siempre que se introducen este tipo de términos es porque más adelante se los va a usar para militar algo que todavía probablemente ni nos imaginamos. Y también en 2 momentos habla de, bueno, en un momento habla de el reconocimiento de más de 2 progenitores, pero en el artículo 101 inciso F habla de que la triple filiación es el reconocimiento legal con más de 3 personas, pero nunca establece el límite. Es decir, triple es la base. Podemos estar hablando de una estructura poliamorosa de 10 personas sin ningún tipo de problema. También este proyecto reconoce la filiación post-mortem, ¿no? Artículo 7, inciso M, dice, es el uso de gametos de una persona fallecida mediante un tratamiento de reproducción asistida con el fin de concebir después de la muerte por parte de la pareja o familiares.
Quiere decir que yo, por ejemplo, hombre o mujer, voy a dejar mis gametos en un banco con un consentimiento firmado diciendo que mi pareja o mis familiares pueden usarlo cuando yo muera para concebir un hijo que además legalmente voy a reconocer, porque obviamente tenemos estas situaciones donde una persona tiene un hijo biológico pero que no lo reconoce legalmente, no hay obligaciones en el plano legal, y tenemos pero en este caso el reconocimiento se va a dar. Lo dice en el artículo 7, lo dice en el artículo 68, que habla, dice la persona donante deberá haber consentido antes de su fallecimiento, donar su material genético o proporcionar consentimiento por escrito para su uso después de su muerte con el propósito de tener un hijo o hija póstumo. No está hablando de un vínculo impersonal, sino directamente legal, hijo o hija. Y en el 78 vuelve a hablar del consentimiento post-mortem. Perdón, antes de pasar. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, que es bueno. Es deseable que un hijo, hablando de que tiene que primar el interés superior del niño, que un hijo nazca en un hogar con uno de sus padres de antemano deliberadamente muerto. Evidentemente no. O sea, no es bueno para un niño, no es deseable que desde el primer día de su nacimiento tenga que atravesar una situación de duelo por la falta de sus padres, de uno de sus padres. Pero además el proyecto no lo dice en ningún momento qué pasa con los derechos sucesorios. Porque si se puede reconocer un vínculo filiatorio después de la muerte, ¿qué pasa con las herencias? Y eso está abriendo la puerta a las estafas, a que se conciban niños para después ir a reclamar una participación de una herencia. Tenemos después en la filiación en general de este tipo de, digamos, del proyecto, ¿no? Con la introducción de las técnicas. Bueno, los padres intencionales, en el artículo 3, inciso B, tienen la obligación de asumir plenamente la responsabilidad parental de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. No tienen la obligación de asumir la filiación de los hijos no nacidos. Y los no nacidos, mientras están gestando, bueno, en algún momento nacerán. Ahora, ¿qué pasa con los que están fecundados no implantados? Los que se guardan en los laboratorios para después congelarlos. Si los padres no tienen obligaciones de ningún tipo de vínculo filiatorio, la madre gestante no lo tiene, el donante no lo tiene, ¿quién lo tiene? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a pagar los procesos de conservación de embriones, el congelado durante años? Porque si vos no estableces que nadie tenga obligaciones, nadie se va a hacer cargo. Se van a olvidar y después las clínicas los van a poder desechar o utilizar por investigación, que se supone que está prohibido, los van a poder y no va a haber ningún tipo de control. Después tenemos sobre las sanciones, bueno, fíjense, de vuelta a la doble vara, ¿no? El registro civil tiene auditorías, medidas correctivas, mecanismos claros de denuncia y sanciones por incumplimiento. Pero si hablamos de la supervisión de los bancos de gametos y embriones, solo hay que asegurar normas de almacenamiento, manejo y conservación establecidas. No plantea posibles sanciones. No hay parámetros. Entonces, si esto no tiene posibles sanciones, evidentemente nadie lo va a cumplir. Si no hay factor coercitivo o incentivo para que yo cumpla la ley, ¿qué me va a obligar a cumplirla si quiero infringirla? ¿No? Y también, muy interesante, permite las prácticas eugenésicas. La redacción es compleja, ¿por qué? Porque en el artículo 114, inciso D, habla de las prohibiciones. Y dice que está prohibido realizar cualquier práctica eugenésica sobre embriones humanos vivos. Pero en el mismo proyecto habla también de los preembriones. En la medicina, el preembrión y el embrión sería en un contexto ideológico la diferenciación de conceptos para permitir después un tipo de fármacos, pero el preembrión es el embrión fecundado que no está implantado. Ustedes saben que cuando una mujer se queda embarazada, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando ocurre la fecundación de manera natural, hay 7 días más o menos que es lo que tarda el embrión en viajar por el tracto femenino e implantarse en la pared del útero. La medicina para esos casos habla de preembrión, es decir, embrión no implantado. El embrión va a ser el que esté implantado, entonces este está prohibiendo las prácticas eugenésicas en embriones implantados, no en los no implantados. Y hay muchos supuestos tratamientos, como para el Corea de Huntington, ¿no? Sobre embriones, que son prácticamente eugenésicos, y además que utilizan otros embriones, ¿no? Usamos el citoplasma de un embrión para, dejar sano otro que tiene posibilidad de tener algún tipo de enfermedad en el futuro. Entonces, evidentemente, esto se está habilitando. Para aclararlo, ¿no? Para el que sepa, las prácticas eugenésicas son limpieza racial o étnica, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Además, bueno, el proyecto plantea capacitaciones obligatorias sobre la reproducción humana asistida en el registro civil, para el personal de salud, para la población general, para meterlo en los distintos estratos con la educación sexual integral, en la educación superior, o sea, por todas partes. Y además también habla de la importación de gametos. Y aunque este tema parece como chiquitito, no tan importante, es interesante. ¿Por qué? Porque el artículo 29 habla de un reglamento específico que se tiene que hacer para la importación y exportación de gametos.
Es decir, de vuelta, turismo reproductivo. Yo no quiero tener un hijo morocho. Quiero tener uno rubio y ojos celestes. Así que me voy a traer gametos de rusos para tener mis hijitos acá. O sea, se entiende, ¿no? Por dónde va la cosa. Yo, extranjero, vengo, me traigo, selecciono las características que es más probable que mi hijo tenga y me traigo lo que quiero, como si fuera una cosa. Bien. Sobre la experimentación de embriones, de vuelta, con esta definición entre el embrión y el preembrión, dejan abierta la puerta a que este tipo de cosas puedan ocurrir. Y para mí una cosa muy clara es también el artículo 114, inciso E, sobre prohibiciones, habla sobre los gametos, la comercialización y la investigación sobre gametos, y dice, yo ahí se los marqué entre cursivita y negrita, porque la redacción es compleja y está como para perderse un poco. Lo que está en cursiva es lo que está prohibido, lo que está en negrita es la excepción en la cual está permitido. Está prohibida la extracción sin consentimiento previo y la comercialización de gametos, salvo la importación debidamente autorizada por la Autoridad Nacional Sanitaria. Es decir, si la Autoridad Nacional Sanitaria habilita la comercialización sin consentimiento previo, la extracción sin consentimiento previo y la comercialización, está permitido. Por otro lado, tenemos que está prohibida la experimentación con esos gametos, excepto cuando dicha experimentación se realice para fines de análisis, investigación y procedimientos propios de técnica y procedimientos. Entonces, si ya tenemos el vacío entre embrión y preembrión y le sumamos que sí está permitido este tipo de situaciones con los gametos, evidentemente, para que haya experimentación en gametos nos falta mucho, ¿no? Ahora bien, si hablamos del presupuesto de la ley, bueno, artículo 52, tienen que asegurar el presupuesto para todo el programa que prevé la ley, y el artículo 55 prevé incentivos económicos como exenciones fiscales o financiamiento preferencial para la prestación de los servicios. Es decir, le vamos a hacer exenciones fiscales y financiamiento preferencial a las clínicas proveedoras. Además, para investigación, para las universidades y demás, pero fíjense, de vuelta, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Evidentemente no los niños por nacer, sino las clínicas. Y fíjense, en el artículo 57, 58 y 59, se obliga a dar una concesión de apoyo, subsidios o acompañamiento específico para las personas y familias solicitantes. Se consideran grupos de atención prioritaria, situaciones de discapacidad y condición de movilidad humana, entre otras. ¿Cuál es la condición de movilidad humana? Migratoria. Es decir, se considera prioritario la atención al extranjero que viene a alquilar un vientre a Ecuador. Dicho eso, tenemos un montón de contradicciones internas, tenemos un escenario de deshumanización realmente muy grande, tenemos una legalización de la trata de personas, porque le están poniendo precio a la vida de las personas, ¿no? Y además, ni hablar de las mujeres gestantes a las cuales estamos tratando directamente como incubadoras. Tenemos la habilitación del turismo reproductivo, no tenemos ninguna solución real al problema de la infertilidad, y además tenemos grandes beneficios para las clínicas y el personal de salud por todas partes. Esto es un poco de lo que versa el proyecto. Hay algunas cositas más, como por ejemplo incongruencias con respecto al aborto y la Defensoría del Pueblo que muestran el sesgo ideológico, pero sí me parece interesante remarcar que todas estas contradicciones internas que tiene el proyecto, estos vacíos, estos grises que no establecen sanciones y demás, esto es un proyecto impulsado por la Defensoría del Pueblo por orden de la Corte Suprema. Cuando haya un problema o una controversia, esto se va a judicializar y va a llegar a la Corte Suprema. ¿Y qué va a decidir la Corte Suprema? Como viene haciendo, ampliar todo esto. No se va a chocar con un Poder Judicial que le ponga límite. Se va a chocar con un Poder Judicial que va a utilizar todos los grises y los vacíos para militar cosas aún peores. Entonces, no es ingenua la forma en la que fue redactado. Objetivamente, en política, cuando uno quiere conseguir legalizaciones de este tipo de cosas, la estrategia para que las cosas pasen es gradual y sutil. Hacemos pequeños cambiecitos para ir... No suelen salir con leyes tan extremas. ¿Cuál es el problema? Que muchos asambleístas no leen los proyectos y sus asesores tampoco. Que este proyecto tiene 67 páginas y hay que leerlo con atención. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a pesar de que es un monstruo que uno diría no tiene que pasar, si nadie le presta atención, el proyecto va a pasar. Entonces, ¿qué es importante que nos llevemos del día de hoy? Que todos ustedes se vayan con la... ¿Cuánta gente, no sé, hagamos memoria, cuánta gente ve cada historia de Instagram que yo pongo? ¿100? ¿50? ¿200? ¿300? ¿1000? ¿Con cuántas personas hablan todos los días? Bueno, todo el mundo de acá, hasta que esto se archive, tiene que saber lo que ustedes saben.
¿no? Porque de esa cadena, de ese uno en uno, es que se va modificando la opinión pública. Si no, el proyecto tal cual como está, que es espantoso, puede pasar. Y después nada de llorar porque, ay, no, ¿qué pasó? Que no sé qué, porque la parte que nos tocaba a cada uno de nosotros no se hizo. Dicho eso, y después del reto, muchas gracias. Espero que se mucho.